Buenos días, hermanos. Estoy muy contento de ver muchas caras nuevas. Esto significa que hay un crecimiento real. Bien, el tema que traigo hoy es un tema muy necesario en todas las congregaciones, en todos los grupos sociales, en todos los lugares. Se trata del tema de la reconciliación. La lectura la hemos hecho en Mateo antes y quiero puntualizar uno de los versículos de la lectura que decía: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa reconciliar? Veamos lo que nos dicen los distintos informadores. La enciclopedia Larousse, como otras tantas enciclopedias, viene a decir que reconciliar es concertar, poner de acuerdo los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Si vamos a la concordancia bíblica, nos dice que reconciliación es expiación, perdón, propiciación. Y ya por rematar la cosa vamos a Wikipedia y dice que reconciliar es volver a una amistad, superar una enemistad, restaurar la concordia y la armonía o poner de acuerdo a personas que estaban desunidas o ideas que estaban en conflicto. Si vamos a Romanos 5, del 8 al 11, Romanos 5, del 8 al 11, nos dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios, se supone. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este tema lo he preparado basado en mi propia experiencia, en la dificultad que supone para mí la reconciliación y cómo he tenido que resolverlo. Posiblemente entre todos vosotros también sea oportuna y necesaria la reconciliación. La palabra de Dios tiene textos referentes a la reconciliación. Estos versículos que hemos leído y que habrá más, nos vienen a nuestras mentes a fin de que podamos salir de las situaciones complejas que nuestra mente y nuestra personalidad no nos lo pone fácil. El hecho es que todos nosotros nos hemos visto en esta situación de rechazo de nuestro hermano o de un prójimo no creyente por circunstancias varias y complejas. ¿Quién no tiene en su rinconcito del corazón aquella animadversión hacia aquella persona que le cae mal, que le cae gordo y que no le habla por si acaso? Si hay alguno que no, que levante la mano. Creo que todos tenemos este problema. Para conseguir borrar de nuestra mente las situaciones que nos han conducido a este círculo cerrado, donde no vemos posibilidad de escape, a veces el Señor nos lleva a situaciones traumáticas para sacudir nuestra cerrazón, no nuestra cabezonería. Nosotros buscamos desesperadamente que se nos dé la razón en esa discusión, en ese problema que tenemos con aquella persona. Queremos tener siempre la razón, creemos que tenemos la razón. Y lo creemos de verdad, o sea, no porque todos nos pensamos que somos los perfectos, los que tenemos toda la razón y aquel nos ha ofendido, nos ha molestado, y así estamos. Y buscamos siempre que se nos dé esa razón.
Nuestro espíritu nos dice, no, gracias, que obedezcamos la palabra del Señor, que perdonemos o pidamos perdón para alcanzar la reconciliación. Eso es lo que nos dice nuestro conocimiento espiritual, nuestra realidad como cristiano. Sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que reconciliarnos, pero nuestra mente, nuestro yo, nuestra personita, se niega rotundamente. Dice, no, ¿de qué te has creído tú? No, el que tiene la culpa es el otro. Ya vendrá. Yo no digo nada, pero ya vendrá. Es una lucha entre nuestro espíritu y nuestra mente humana. Conocemos cuál es el camino, sabemos perfectamente, la reconciliación, pero nuestra mente nos frena. No puede permitir que esa ofensa quede en nada. Nuestro yo, nuestro ego, no lo puede permitir. Es una lucha constante entre nuestro conocimiento espiritual, el cual nos indica claramente el camino a seguir, lo conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer, un camino que no tiene rendimiento personal, no es un camino que nos satisfaga humanamente, al revés, suele ser un camino de humillación, que no consigue triunfos personales. Todo lo contrario, es un camino que nos lleva a admitir la situación para nosotros injusta, pero a pesar de ello, quiere que nos sometamos a tal humillación, a aceptar la cesión de nuestros supuestos derechos, esos derechos que nosotros nos otorgamos y creemos que nos los merecemos. Muchos de nuestros desencuentros tienen el origen en la economía. El dinero, el cual ya sabemos es el origen de todos los males, y tal como se nos dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Hay otros desencuentros que no son económicos, que son consecuencia de nuestra soberbia, de nuestro amor propio y de otras incidencias. El aceptar esta situación de reconciliación conlleva un trago difícil, pero al mismo tiempo nos va a llevar a una situación distinta, a una situación de desahogo mental y de gozo espiritual. Nuestra mente será controlada por nuestro espíritu y conseguirá que alcancemos la reconciliar con nuestros hermanos en disputa. Es una forma de llegar a la paz espiritual, controlando nuestro cuerpo, nuestro soma, nuestro yo, y negándole todas las venganzas que la mente había preparado para el fin de llegar al final del tema. Nosotros queríamos finalizar el tema humanamente venciendo y derrotando al enemigo y que se pusiera a nuestros pies. Pero resulta que los que tenemos que arrodillarnos ante el Señor somos nosotros. Nuestra mente será controlada por nuestro espíritu y conseguirá que alcancemos a reconciliarnos con nuestros hermanos en disputa. Es una forma de llegar a la paz espiritual, controlando nuestro cuerpo y negándole todas las venganzas que la mente había preparado para el fin de llegar a la finalización. No podemos acabar los temas y los problemas tal como nuestra mente desea. Nosotros, los creyentes, tenemos que controlar nuestra voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a humillarnos. Por desgracia, es muy corriente que nuestro yo, nuestra parte racional, nuestra mente, haga claudicar al Espíritu. Es lógico. El diablo utiliza nuestra mente, nuestra soberbia humana, para acallar al Espíritu Santo, al espíritu de nuestra mente, ¿no? Esta dicotomía entre la mente y el espíritu viene de lejos. Nuestro espíritu nos urge a lo que debemos hacer y nuestra mente nos empuja y nos dice todo lo contrario. Cuando el profeta Jonás es enviado a Nínive, todos recordáis esta historia, la rebelión de su mente le produce una mala pasada. En Jonás 3 y 4 podéis leer todo el proceso. Son 2 capítulos muy interesantes que os aconsejo que leáis.
En ellos, el profeta Jonás, en los años 785 a.C., tuvo el mensaje de Dios de ir a predicar el arrepentimiento a Nínive. Nínive era una ciudad asiria que tenía sometido a todos los vecinos. Era odiada por todos los vecinos. Entonces, lo último que quería Jonás es ir a Nínive a decirles que se arrepintieran. Jonás lo que quería es que los destruyera a todos. Su espíritu sabía perfectamente, Jonás, lo que el Señor quería de él. Pero su persona, su mente, su educación, su cultura, su raza, se oponían con firmeza. Decían, no, tú no vas allí, hombre. Ya sé que el Señor dice que vayas, pero ¿qué tal? Al final, ¿qué hace? Toma una decisión humana. Su solución no fue más que una complicación. Se buscó un problema enorme por querer imponer su voluntad a la voluntad del Espíritu del Señor. Tuvo que llevar a cabo la voluntad del Señor después de ser sometido por el Señor para hacerle entrar en razón. El Señor le dio un achuchón fuerte para ponerlo en solfa y llevarlo por donde quería. Tuvo que pasar por una experiencia que parece de cine. Después de haber hecho la voluntad del Señor, todavía estuvo rechazando y no aceptando lo que el Señor le había obligado a hacer. Tener en cuenta que la ciudad de Nínive, tenías 3 días de camino para cruzarla toda. Era enorme, casitas bajas, pero era enorme. Y el hombre estuvo predicando los 3 días y la gente se iba convirtiendo, arrepintiéndose, hasta los más principales se arrepintieron. O sea, había conseguido el objetivo que Dios quería, pero él estaba negro. Estaba negro porque se habían arrepentido sus enemigos mortales. El pueblo de Nínive se volvió atrás de su perversión y pecado y escuchó al profeta, dando muestras de arrepentimiento. El profeta Jonás, a pesar de haber hecho la voluntad de Jehová, no podía pasar por la idea de que ese enemigo de su alma, el cual era Nínive, fuera amado por el Señor. Había unos celos enormes. ¿Cómo pueden amar a esta gente si solo tienes que amar al pueblo de Israel, que es tu pueblo? Entonces, que el Señor le tuvo que demostrar con la calabacera aquella famosa que le dio la sombra y se la quitó así por las buenas, le tuvo que demostrar que su misericordia era ilimitada. Todo lo contrario a la misericordia de Jonás, que estaba limitada a los suyos de su raza. ¿Cuántos problemas se habría evitado Jonás si no hubiera dado pábilo a su personalidad y hubiera obedecido a la voluntad del Señor a la primera llamada? Se habría evitado muchas penas y no se habría escrito el libro de Jonás, seguramente. Curiosamente, algo más tarde, unas generaciones más tarde, concretamente 64 años, que viene a ser una generación y media de aquella época, en el 721, el rey Salmansar V de Nínive inicia el asedio de Samaria, de la parte norte de Israel. Y Sargón II finaliza a la muerte del primero. Salmansar V murió en el asedio, seguramente fue por salud. Sargón II lo sustituyó y se llevan cautivos a Nínive a las 10 tribus de Israel, todas las tribus del norte. Quedaron las 2, Judá y no me acuerdo si era Judá, Benjamín o no, el otro debajo era. Benjamín creo que todo, bueno, quedaron dos tribus, las del sur. Los creyentes no podemos alargar nuestros desencuentros y mantenernos tercos en nuestros idearios. Nos exponemos a ser corregidos por el Señor y posiblemente esto no nos va a gustar. Lo que le pasó a Jonás, que no le gustó nada. Total, para al final llegar al objetivo que el Espíritu Santo nos quería llevar. No nos podemos negar a la voluntad del Espíritu Santo. Porque al final, si no lo hacemos por las buenas, el Señor nos va a dar leña hasta que lo hagamos. Porque somos sus hijos y nos trata como un padre a un hijo.
Y cuando un hijo se pone rebelde, pues lo castigamos, le damos un azote en el culo. Hoy día está prohibido, pero bueno, antes se podía hacer, ahora ya no. Pero se corrige. Y el Señor nos corrige de manera, cuando no vamos por donde Él quiere que vayamos, pues tiene recursos. Y los recursos a veces nos cuestan caros. No persistamos en nuestras razones y dejemos que el Señor nos conduzca a la liberación de esa carga que llevamos. Porque quieras o no, esa enemistad que tengo con aquel que no lo puedo ver, el otro que no me gusta, a este no le hablo, y al otro tal, y con aquel me peleé, pues aunque esto se reduzca a una sola persona, pues ya no tenemos el corazón limpio. Tenemos que tenerlo limpio para podernos presentar en oración delante del Señor. Si queremos que el Señor nos escuche, que el Señor quiere que le obedezcamos y que tengamos el corazón limpio. Y para tener el corazón limpio tenemos que quitar todas esas arrugas y todas esas manchas que van con nosotros. Como dice la palabra, probémonos cada uno a sí mismo antes de tomar la Santa Cena. Muchas veces lo hacemos muy alegremente, pero la palabra lo dice. La mayoría de las veces no hacemos caso de este versículo. Si lo hiciésemos, ello nos llevaría a pensar en la necesidad de la reconciliación. El versículo dice, 1 Corintios 11, 28, por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de tomar el pan y beber la copa. Y eso es bueno hacerlo siempre. Y ahí, cuando lo hacemos, aparecen todos nuestros rinconcitos. Y lo miramos en el fondo del corazón y de aquella mujer que me cae gorda y aquella señora que no sé qué y aquel otro que sale todo. Yo conozco varias formas de reconciliación, las que yo he tenido, las que yo he tenido que sufrir. Puede haber muchas más. Digo estas tres y puede haber más. La primera forma de reconciliación, quizás la más valiente, es la de reunirse con el hermano o la persona en disputa y perdonar o pedir perdón por la situación que les separa. Si son creyentes, esta es la forma ideal. El Espíritu Santo los cubrirá a ambos y el tema desaparecerá. Si el otro no es creyente, le servirá para darle que pensar de que alguien se humille a pedir perdón o a perdonar cuando él no lo hubiera hecho nunca. Es una manera de abrir la mente a esa persona al Evangelio del perdón y de serenar nuestra mente mediante la intervención del Espíritu Santo. Esta es la mejor, directamente tratar con la persona. La segunda forma de reconciliación, cuando no podemos alcanzar esa persona o tenemos mucha dificultad para enfrentarnos con ella o sencillamente se ha ido a otro sitio y no lo podemos alcanzar, es la forma de la oración. Insistiendo para que nuestro espíritu escuche la indicación del Espíritu Santo y vaya dominando nuestra voluntad mental, a fin de doblegarla. Este sistema sustituye al anterior cuando no podemos encarar a la otra persona. Es un sistema lento, pero se llega a conseguir la reconciliación. Pedir al Señor insistentemente, Señor, quítame este problema con esta persona o con esta otra, Señor, ayúdame, Señor, y tal. Evidentemente es lento, pero no porque el Señor sea lento. Los lentos somos nosotros, que no acabamos de limpiar. Entonces, si nosotros somos rápidos en limpiar, no tendremos que estar orando para que el Señor nos quite la pena, sino orando para que el Señor bendiga a esa otra persona. El sistema de insistir en la oración y su lentitud o su celeridad no es porque el Señor no nos oiga, sino porque nosotros necesitamos un tiempo para madurar nuestro yo. Este sistema se utiliza cuando no podemos alcanzar o no nos atrevemos a alcanzar a la segunda persona. Y por último, el tercer sistema, ya digo que los tres los he sufrido, y este tercero es el más duro. Forma de reconciliación, la del profeta Jonás.
En cuanto el Señor ve que no somos capaces de doblar nuestra voluntad mental o no nos podemos usar ninguna de las formas anteriores de acercarnos a la persona o de orar por la persona, porque no podemos orar, lo que yo quiero es que le caiga un tiesto encima, porque ¿cómo voy a orar por él? Porque no lo puedo soportar. Pues entonces el Señor dirá, bueno, ya te voy a arreglar yo a ti, ¿eh? Entonces el Señor usa sus recursos, los cuales suelen ser acciones violentas. Se cae una maceta cuando vamos a pasar, un coche cuando vamos con el coche, de repente frenamos y no sabemos por qué pasa un autobús como un torrente que nos hubiera destrozado. Entonces, cuando vemos esta experiencia, es que el Señor nos da un latigazo de estos fuertes, entonces el Señor al mismo tiempo nos manda un mensaje y diciendo, hasta aquí, se acabó. Te acabo de salvar la vida. Empieza de nuevo. Y ese suele ser siempre un latigazo para el creyente definitivo. Y digo que los tres los he experimentado. Y este es durillo, ¿eh? La reconciliación es una manera de volver a vivir en la paz del Señor. Olvidar los traumas que nos atenazaban y gozar de la paz que nos da al sentirnos en equilibrio con nuestro hermano, sin tiranteces que nos agobien y nos martiricen psicológicamente. No importa tampoco que estemos dándole besos todo el día, basta sencillamente que lo veamos como a los demás hermanos. El espíritu de reconciliación es una necesidad para nuestra mente y es imprescindible para que nuestro Padre nos atienda en nuestras oraciones, con el fin de que tengamos el mismo sentir y nos amemos los unos a los otros. Para orar al Señor y mantener una relación con Él, es imprescindible la reconciliación con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Si estamos estabilizados espiritualmente con los demás, nuestras oraciones alcanzarán el trono de la gracia con mayor rapidez. La respuesta será más rápida. Y a veces decimos, ¿cómo es que el Señor no me responde? Y otras veces decimos, qué rápidamente el Señor me ha respuesto. Pues eso va en función de nuestra situación espiritual, de nuestra limpieza. Cuando estamos bien limpios espiritualmente, sin rencores, el Señor, y amamos al prójimo, entonces el Señor nos escucha mucho más rápido. Nos da la respuesta positiva o negativa, pero nos la da mucho más rápido. Todo lo contrario, si no estamos reconciliados con nuestros hermanos o nuestro prójimo, esto nos producirá un retraso en las respuestas de nuestras súplicas. Posiblemente ese retraso sea el mismo tiempo, la misma demora que nosotros mismos nos marcamos en la reconciliación. ¿Tardamos en reconciliarnos? Pues tardaremos en tener respuesta. Para terminar mi mensaje, voy a insistir en el ministerio de la reconciliación de acuerdo a las Escrituras. 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, nunca mejor dicho de vosotros, sois embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y estos versículos suponen la reconciliación con nuestros prójimos. Es un deber del cristiano reconciliarse con los demás con la misma reconciliación que Dios nos ha dado. No podemos dejar de lado el mensaje de reconciliación que el Señor nos hace constantemente y que nosotros
lo postergamos todo lo que podemos. No nos gusta humillarnos. Nuestra personalidad vale mucho. Ello nos puede llevar a una situación crítica con el Señor, el cual puede usar su sistema, el más traumático, para conseguir que nos reconciliemos con nuestros prójimos. No esperemos al tercer sistema, que asusta, de verdad. Que el Señor nos inspire para que de una manera u otra nos reconciliemos con todas las personas de nuestro ámbito, sean creyentes o no lo sean. Y que el resultado de esta reconciliación sea la de una mejor conexión con nuestro Padre y un mayor acercamiento a hacer su voluntad. Que el Señor nos haga ver nuestros desencuentros y ponga en nosotros un espíritu de reconciliación. Amén, hermanos. Siempre comentamos que la palabra de Dios, cuando se predica, debe ser respondida. Y siempre va en función de qué me ha hablado el Señor en esta mañana. Como ninguno levantó la mano cuando Él dijo si había alguien que no necesitaba reconciliación, entonces hay que pensar que todos necesitamos reconciliarnos. Y nos ha marcado tres caminos, ¿no? Acercarnos, pero de una forma muy sincera. Esta semana hemos visto a alguien pidiendo perdón y todo el mundo está diciendo si lo hacía sinceramente o por interés. El interés y la reconciliación no tienen nada que ver. Si el Señor está poniendo en tu corazón que tienes que ir a pedir perdón a alguien en tu casa, a alguien en tu trabajo, a alguien en la iglesia, ora al Señor, que realmente te dé ese sentido de amor hacia esa persona y de reconocimiento. Una vez que has orado, ves a esa persona. Muéstrate cómo es. Como dice Lorenzo, yo sé que yo no me equivoco, que os equivocáis vosotros. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo abre en nosotros, nos damos cuenta que nosotros también nos equivocamos. Que todos necesitamos pedir perdón porque hemos ofendido, queriendo o sin querer, porque hemos molestado, porque hemos menospreciado a alguien. Él leía 2 Corintios 5:20, que es un poco nuestro emblema. Cristo vino a reconciliar el mundo con Dios, a los pecadores con el perfecto, a los impuros con el santo. Por lo tanto, Él ha andado el camino. Y yo te digo una cosa, tu vida va a ser mucho más relajada, mucho más feliz, mucho más tranquila, si no vas dejando enemigos o personas enfrentadas a ti por las esquinas. En lo que dependa de ti, tenemos que estar en paz con todas. Es verdad que a veces alguien dice, no, es que no quiero saber nada de ti. Bueno, tú ya lo has hecho, delante del Señor y delante de la persona, pues ya está. Hay cosas que no están en mi mano, pero lo que está en mi mano es que yo no tenga rencillas ni rencor con nadie, esa parte lo tengo que hacer. Por eso os invito a recoger esta palabra en oración y que cada uno de nosotros luego digamos, ¿cómo puedo llevar esto a cabo? Y como decía Lorenzo, que no os tenga que tragar un pez, ¿no? Que no tengamos que pasar por un trance casi de muerte.
porque a veces el Señor, si nos ama, es verdad que nos sigue y nos persigue. Miren, Lorenzo, en casa de sus abuelos, se empezaron a hacer las primeras reuniones evangélicas en Mallorca, allá en una casa de campo, allí cerca de Puerto Cristo. Él tuvo la bendición de nacer y conocer el Evangelio. Y él ha dicho, yo he pasado por las 3 pruebas. No te creas que eres tú el único. No, es verdad que nuestra vida es así y estoy hablando de un hermano que como yo, pues nacimos en un hogar evangélico, pero que no siempre obedecemos a la palabra de Dios. Por eso, pedir perdón a Dios, pedir perdón a los demás, a los hijos, a la esposa, a los padres, a los hermanos, a los compañeros, es tan liberador. Me voy a sentir totalmente liberado. Les invito a ponerse en pie y unirse conmigo si quieren y así lo sienten en esta oración. Padre Santo y Celestial, la palabra de Dios nos enseña que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, yo tampoco soy justo, Señor. Yo también me equivoco, yo también he pecado. Yo también habré ofendido a algún hermano o alguna hermana. Padre Santo y Celestial, revélame dónde ha estado mi error, mi fallo, mi pecado, para pedirte perdón a ti. Pero si eso también ha dañado a alguien, que yo tenga la humildad, la sinceridad y el valor de pedirle perdón también a ella o a él, de restaurar la comunión, porque yo quiero presentarme delante de ti sin trabas, sin inconvenientes, sin que me tengas que decir, deja la ofrenda y primero arréglate con tu hermano. Señor, danos sabiduría para que seamos auténticos y verdaderos embajadores de Cristo. Que en el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén.